Con el gusto y cariño de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de buscar en ella vida eterna. La palabra de Dios sea ese espejo en el cual nos miramos, nos confrontamos, pero a la vez nos ayude a crecer, a recapacitar. Continuamos leyendo y meditando el Evangelio de San Juan. La vez anterior estuvimos viendo el tercer signo de Cristo, cómo sanaba a un paralítico, un hombre de 38 años con parálisis, incapaz de acercarse a aquella piscina, aquella fuente para curarse. Y sin embargo, Jesús lo cura. No es el agua la que cura, es Cristo, es una persona. Y pues ojalá también esto nos ayude a no distraer la atención de nuestra fe. Muchas veces caemos en la superficialidad y andamos buscando solamente pues el agua bendita, andamos buscando los aceites, andamos buscando la sal exorcizada. Quien sana es Cristo. Y ojalá esto de entrada pues nos ayude a centrar nuestra fe, a poner nuestra mirada solamente en Jesús. Pero como vamos a escuchar en el texto de hoy, siempre habrá esa indiferencia, ese rechazo hacia su persona. El texto que hoy quiero compartirles, seguimos en el capítulo 5, ahora de los versículos del 30 al 40. El texto dice así: yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que Dios me dice, y mi juicio es justo, porque no pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del que me envió. Si me presentara como testigo de mí mismo, mi testimonio no tendría valor. Es otro el que testifica a mi favor, y su testimonio es válido. Ustedes mismos enviaron una comisión a preguntar a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Y no es que yo tenga necesidad de testigos humanos que testifiquen a mi favor. Si digo esto, es para que ustedes se puedan salvar. Juan el Bautista era como una lámpara encendida que alumbraba. Ustedes quisieron durante algún tiempo alegrarse con su luz, pero yo tengo a mi favor un testimonio de mayor valor que el de Juan. Una prueba evidente de que el Padre me ha enviado es que realizo la obra que el Padre me encargó llevar a término. También habla a mi favor el Padre que me envió, aunque ustedes nunca han oído su voz ni han visto su rostro. Su palabra no ha sido aceptada por ustedes. Así lo prueba el hecho de que no quieren creer en el enviado del Padre. Estudian apasionadamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, también las Escrituras hablan de mí, y a pesar de ello, ustedes no quieren aceptarme para que tengan vida. Hasta aquí pues el texto evangélico, un texto que viene inmediatamente después de la curación del paralítico. Como Jesús ha dado testimonio de esa autoridad con la que hace las cosas, y la autoridad pues es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios puede hacer y puede decir lo que Él quiera, porque es fuente de vida. En cambio viene pues esta oposición que es propia del Evangelio de San Juan. Recuerden desde el prólogo, cuando está hablando de la luz, dice: la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no
la recibieron. Y luego Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Si eres constante en el Evangelio, cómo Jesús se esfuerza en presentarse como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, como Dios mismo que ahora tiene rostro, porque Jesús es la plenitud de la revelación. Jesús es el rostro del Padre. Es Dios que ahora actúa en favor de las personas. Pero recordemos cómo, pues ellos, los judíos, esperaban un Mesías de tipo político, militar, poderoso, y Jesús se presenta como un Mesías sencillo, un Mesías servidor. Por eso cuando Jesús aparece de esta forma humana, pues querían ver un superhombre, un superhéroe con muchas armas, con mucho fuego, que quitara, pusiera, derribara, y no. Ya es muy significativo el momento en que Jesús entra a Jerusalén. No entra montado en un caballo, la cabalgadura de los reyes. Jesús entra montado en un burro. Y desde ahí, pues ¿para qué impacto para los judíos un Mesías en un burro? Y luego en la última cena, cuando Jesús se pone a lavar los pies a los discípulos, Pedro también no tiene idea del mesianismo de Jesús. Tú a mí no me vas a lavar los pies, le dice Pedro. Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, no has entendido nada. Pero mira, si no aceptas mi mesianismo, no tendrás parte conmigo. Señor, entonces la cabeza, y Pedro entiende el signo, entiende que yo no he venido a ser servido, sino a servir, a dar mi vida por ustedes. Y al terminar aquella cena, Jesús todavía les pregunta, ¿han entendido lo que yo he hecho con ustedes? Pues sin duda que no han entendido. Si lo que yo acabo de hacer, ustedes también háganlo. Distínganse por el servicio. Sean buenos servidores. Y Pedro sin duda pues lo llevará esto en su corazón, esas palabras, hasta el final de su vida. Cuando sea martirizado, comprenderá que el mesianismo de Jesús era servir, dar testimonio, como lo hará Pedro más tarde en Roma. Pues bien, ahora ante este rechazo de Jesús, él aduce, Jesús dice, ¿quién da testimonio de él? Y Jesús empieza enumerando a varias personas. En primer lugar dice, otro da testimonio de mí. Se está refiriendo al Padre. El Padre es el que lo ha enviado. En un segundo momento dice, quien dio testimonio de mí fue Juan el Bautista. Dice, pero ustedes no le creyeron. Si no le creyeron a Juan, ¿qué me van a andar creyendo a mí? Y Juan fue una luz, fue una lámpara, y no le hicieron caso. Pero Juan dio testimonio de mí. Recordemos cómo Juan mismo presentó a Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y en todo momento Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Como Juan Bautista, ese testimonio de humildad, pero también de testimonio. Juan fue testigo de la verdad, abrió camino a Cristo, y cuando Cristo apareció, Juan desaparece. Así son las grandes personas, no brillan por sí mismas. Yo creo que los santos no brillan con luz propia, todos brillan con el sol que es Cristo. Y entonces el Padre dio testimonio, Juan Bautista dio testimonio, y luego dice Jesús, las obras que hago, ¿cuáles obras? Pues todas el conjunto del Evangelio, pero estaba muy cerquita la curación del paralítico, y ni siquiera viendo le creen a Jesús o lo aceptan.
Las obras que hago dan testimonio de mí. Y finalmente dice Jesús, las escrituras que ustedes dicen que conocen de principio al fin, también dan testimonio de mí, porque todas las escrituras fue una preparación hacia Cristo. Todo el Antiguo Testamento es promesa, y llega pues la plenitud de los tiempos, llega cuando el Hijo de Dios se encarna, se hace uno de nosotros, y entonces llega la plenitud. Les dice Jesús, pues las mismas escrituras interpreten muchos oráculos de los profetas, sobre todo del profeta Isaías y los demás profetas que apuntalan hacia una plenitud, hacia Cristo. Dice, las escrituras también dan testimonio de mí. Hoy tenemos muchas razones para creer en Jesús. Y a Jesús no solamente se llega por la razón. A Dios, a Cristo se le conoce por la experiencia, por la vivencia del amor. ¿Cuál es el problema de los judíos? No quieren creer en Él, porque el amor de Dios no está en ellos. Y efectivamente así sucede en nuestros tiempos. Una persona puede darles 1000 argumentos y si no quiere creer, ningún argumento basta. En cambio, para una persona que cree, no necesita argumentos, no necesita milagros. Lo importante es tener esa experiencia, esa vivencia de Cristo en nuestra vida y aceptarlo como nuestro Salvador, aceptarlo como nuestro Rey, aceptarlo como aquel que es capaz de darnos vida. Dios no nos quita nada, Dios nos da todo. Recordando aquellas palabras de San Pablo, ¿qué no tienes que Dios no te haya dado? Pensemos en eso, verdaderamente, ¿qué no tengo que Dios no me haya dado? Lo tengo todo. Tengo salud, tengo una familia, tengo unas oportunidades de trabajar, de servir, lo tengo todo. Entonces, ¿por qué no agradeces? ¿Por qué no aceptas a Dios en tu vida como tu Salvador? Porque a veces es más cómodo no creer para no comprometerte. Y eso, pues, no es digno de un hijo de Dios. Los judíos solamente les dice Jesús, ustedes buscan la gloria que viene de los hombres, y eso se llama soberbia. Conocer las escrituras no basta. Hay que tener la experiencia de Dios. Muchos pueden decir, es que yo me sé muchos pasajes de la Escritura, y así a veces escuchamos personas, los hermanos protestantes, que nos echan una frase del Evangelio sobre otra, pero saber mucho sobre la Escritura no es sinónimo de conocer a Dios, de conocer a Cristo. El conocimiento sin amor no sirve. Les dice Jesús, el amor no está en ustedes. Los conozco. Entonces, ¿de qué sirve conocer las Escrituras si no conocemos a Dios? Hoy pues, como fruto de este pasaje, vamos a preguntarnos, ¿acepto yo a Cristo o necesito milagros para creer en Él? ¿No crees que es suficiente todo lo que Dios te ha dado para que creas en Él? ¿Sigues necesitando pruebas? ¿Sigue siendo mayor tu soberbia? Hay que ser humildes para las cosas de Dios. Pues deseo que todos lleguemos a este conocimiento de Cristo a través de la humildad. Recuerda, la humildad es la llave que abre el corazón de Dios. En cambio, la soberbia es la llave que lo cierra todo. No se diga cuando hay soberbia intelectual, cuando creo que sé todo, domino todo, y pues es una pobreza también.
Mucha gente dice, yo soy libre pensador. Es una doble mentira. Ojalá fueran libres y ojalá pensaran. No hay plenitud de la persona que tener a Dios en su vida y vivir conforme a su palabra. Pues les deseo que estén bien, les imparto la bendición, principalmente pienso en sus enfermos que tienen en casa, los que tienen esta necesidad de Dios, reciban mi bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.